Bien, ¿me escuchan todos y todas? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar nuestra sesión de clase de hoy, algunos como anuncios, especificaciones, aclaraciones, como para, digamos, contextualizarnos con respecto a pues el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que vamos a hacer. En primer lugar, para hoy voy a dejar, no lo he hecho todavía, la última actividad evaluativa de este corte, que correspondería al porcentaje restante para este trabajo. Yo les había dicho a ustedes el lunes que ese trabajo iba a ser un trabajo grupal, obligatoriamente grupal, es decir, no me lo pueden entregar individual, me lo tienen que entregar en grupos, con las características que siempre he mencionado, mínimo de 3 estudiantes, máximo de 4 estudiantes. ¿Qué me vas a decir, Carlos? Profe, ¿esa actividad grupal, cada integrante del grupo tiene que subirla? Sí, efectivamente. ¿O solo una persona? No, la idea es que todos lo suban, o sea, miren, es más que nada por lo que la plataforma como que necesita la constancia de que pues todos entregan trabajo. Entonces, pues trabajan en grupo, es un solo archivo, pero todos lo suben a la plataforma. No creo que eso genere una dificultad adicional, porque al fin y al cabo pues es el mismo archivo todos lo tienen y todos lo suben, simplemente para que quede como la constancia. ¿Sí, Carlos? Sí, listo, profe, entendí. Listo, pues. Bien. Eso por un lado, esa actividad no la he subido todavía porque esa actividad se va a basar en lo que discutamos hoy, bueno, entre lo que discutamos el lunes y discutamos hoy. Entonces, pues primero quisiera, porque pues la idea no era que ustedes como que vieran el archivo y dijeran, pero ¿qué es esto? Sino que después de que veamos la temática, ustedes vean el archivo y pues comprendan a qué hace referencia esa actividad. Pero pues va a estar centrado en esta temática de vectores que empezamos a discutir el lunes anterior. Eso por un lado. Va a ser una actividad corta, honestamente muy corta, pues como para que digamos que no les tome mucho tiempo, porque la idea es que esa actividad, la entrega sea el lunes. Yo sé que el lunes es festivo, entonces en ese lunes, durante todo el día hasta medianoche, van a tener tiempo para subir la correspondiente actividad. Entonces, la idea es que sea una actividad corta y pues que al trabajarla en grupo no les tome mucho tiempo, que la puedan hacer en máximo un par de horas, por mucho. Van a ver que es bastante sencilla, van a ver que esta temática es bastante sencilla. Entonces, pues en ese sentido no vamos como pensaría yo a tener dificultad para la fecha de entrega que estoy proponiendo. No sé si me hice entender con respecto a esto. ¿Sí estoy siendo claro? Profe, ¿para cuándo quedaría para entregar? El lunes festivo, acabé de decirlo, ¿cierto? Sí les dije eso, ¿cierto? Para los demás. ¿Sí lo había dicho? Profe, es que se cortó, pues a mí se me cortó un poco. Listo. No alcancé a entender bien esa parte. Listo, pues el lunes festivo, durante todo el día. O sea, este lunes, o sea, lo dejo hoy y para el lunes. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta o inquietud. Todavía no está en la plataforma. Yo la subo o ahorita a mitad de la clase o finalizando la clase, pues dependiendo de qué tanto avancemos. También como para saber, o sea, no lo había planteado todavía porque quiero saber hasta dónde llegamos hoy con esta temática. Entonces, si no, pues primero proponía la actividad y si no terminaba el tema, pues entonces ahí sí podría pues ser problemático. Entonces, más bien, primero termino el tema
y luego miramos de ahí, pues, qué actividad proponemos para esta última parte de este corte. ¿Sí? ¿Clarito? ¿Preguntas? Claro, profe, todo claro. Bien. Eso por un lado. Lo otro que les quería mencionar es algo que honestamente sí fue error mío, como pensar, o sea, pensé que se los había dicho, pero pues me parece que no, o sea, al ver como lo que pasa, me parece que no, o sea, muy seguramente no lo había dicho. Tiene que ver con respecto a la presencialidad o a las sesiones presenciales. Ya no voy a hacer más encuestas, porque pues la idea de las encuestas era como controlar el aforo, pero pues realmente no están viniendo gran cantidad de estudiantes y pues para ser sincero, pues no todos están, o sea, mando la encuesta y no todos la contestan. Entonces, por eso tampoco envié encuesta esta semana. Pues la semana pasada, pues de hecho no hubo clase el día presencial, entonces pues tampoco lo hice la semana pasada. Y no voy a seguir enviando encuesta, simplemente los que quieran asistir presencialmente, bien. Igual pues veo que aquí en el salón y para los que han venido, pues creo que eso es evidente, que el aforo es bastante grande. Yo pongo por ahí unas 20 personas pueden caber. De todas formas, lo que sí les voy a pedir es que si piensan venir, más bien me envíen un correo para como yo tener así en la cabeza y si en algún momento, que no creo, como que se sobrepasa el aforo, entonces ahí sí yo les digo, no, miren, nos toca mirar o nos toca revisar quiénes son los que pueden venir porque hay más solicitudes que puestos en el salón de clase. Entonces, pero ya más encuestas no va a haber, simplemente ustedes por correo me anuncian que piensan asistir a la clase presencial, simplemente como por controlar el aforo. ¿Sí me hago entender con respecto a eso? Sí, profe, claro. Listo. Digamos que eso era como lo que quería comentarles antes de dar inicio a la sesión de hoy. Entonces, entrando en materia, nosotros el lunes de esta semana, bueno, pues este lunes no vamos a tener clase, claro está. El lunes anterior, nosotros empezamos a discutir la temática correspondiente a vectores, que es como la última parte o el último bloque del curso de álgebra lineal. Y nuestra idea, espero que se pueda como desarrollar en integridad, es que sobre esos vectores discutamos propiedades en dos perspectivas. Lo que uno llama la perspectiva algebraica, es decir, simbólicamente qué son los vectores, cómo se operan, qué tipo de fórmulas hay, y también desde la perspectiva geométrica, es decir, cómo se ven los vectores, qué representan geométricamente hablando esos vectores y qué preguntas desde el punto de vista geométrico nos podemos plantear con respecto a estos objetos. Y en ese sentido nosotros vamos a estar, por utilizar un término muy coloquial, bailando entre estas dos perspectivas. Entonces, va a haber como procesos algebraicos que van a estar referenciándose de manera geométrica. Álvaro, bueno, pues esperemos que no sigas teniendo esos problemas, Álvaro, pero pues si los llegas a tener, pues dado caso, te adelantas con el video, que Álvaro me escribe que está teniendo problemas de conexión. De hecho, son problemas que se han como generalizado un poco en estos días. Entonces, pues no se preocupen, pues igual la grabación queda y después la pueden ver ingresando en Moodle, como les había aclarado en la clase anterior. Pero les estaba diciendo que el propósito es como entender y analizar estos vectores, siempre teniendo las dos miradas con respecto a ellos, la mirada algebraica y la mirada geométrica.
Y algo de eso mencioné en la clase del lunes. Yo les decía a ustedes que algebraicamente los vectores son una cosa y geométricamente son otra cosa. Algebraicamente son parejas de números reales, como los que pueden estar viendo en pantalla en este momento, pero geométricamente son flechas en el plano cartesiano. Y entonces la clase pasada discutíamos cómo transitar entre esas representaciones. ¿Cómo puedo representar geométricamente un vector algebraico y cómo puedo representar algebraicamente un vector geométrico? Es decir, pasar de la pareja de números reales a la flecha, saber qué flecha representa una pareja de números reales y saber qué pareja de números reales representa una flecha dibujada en el plano cartesiano. Entonces yo quiero simplemente, como por cerrar esa idea, mencionar un aspecto muy particular de este cambio entre representaciones. Yo les decía a ustedes la clase anterior, y eso es precisamente lo que estoy presentando en pantalla, que cuando yo tengo un vector algebraico, una manera de representarlo geométricamente es dibujar una flecha desde el punto 00 hasta el punto cuyas coordenadas son las del vector. Yo les mostraba a ustedes un ejemplo, o creo que varios. Si yo tengo el vector 2, menos 3, pues una forma de dibujarlo es coger una flecha que va desde el punto 00 hasta el punto 2, menos 3. Esa es una manera de representar, es una manera clásica de representar vectores, pero no es la única forma de representar un vector desde un punto de vista geométrico. Entonces quiero como tratar de contextualizar esa idea, como siempre lo hago, tratando de mostrarles geométricamente qué es lo que está pasando. Entonces voy a moverme un poquitico, más bien voy a dejar como la pantalla compartida en su totalidad, así haya efecto espejo, y vamos a tratar de entender a qué hago referencia. Entonces quiero que miremos lo siguiente. Yo tengo el vector 2, menos 3 y yo lo quiero representar geométricamente. Lo que uno diría, yo quiero graficar el correspondiente vector. Y entonces lo que yo hago, o lo que yo decía la vez pasada, es, pues si yo quiero dibujar ese vector, pues ubico dos puntos. El punto 00 y el punto que corresponde al vector que quiero dibujar. En este caso, el vector 2, menos 3, y pues trazo la flecha entre esos dos puntos. Digamos que esa idea no representa mayor misterio. Desde el punto 00 hasta el punto 2, menos 3. Esa es una manera, la que discutíamos la vez pasada, de representar ese vector 2, menos 3. Sin embargo, yo podría realizar el mismo procedimiento, pero no arrancando desde el punto 0,0. Yo podría arrancar desde cualquier otro punto. De hecho, los vectores a priori yo los puedo dibujar desde cualquier punto inicial. Es decir, yo podría dibujar este mismo vector, pero arrancando en otro lado. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo quiero dibujar el vector 2, menos 3, pero quiero que arranque de este puntico de acá. Este puntico con unas coordenadas arbitrarias. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo hago yo para dibujar este mismo vector, pero arrancando desde el punto desde acá? Y la idea es, pienso yo, bastante sencilla. Si yo quiero dibujar el vector 2, menos 3 arrancando desde acá, pues lo que hago es dibujar una flecha que tenga
y voy a decirlo de una manera muy informal al principio y luego le ponemos un nombre más formalizado, que tenga como la misma orientación que tiene este vector de acá. Y para que tenga como la misma orientación, o mejor dicho, como el mismo desplazamiento, pues lo que yo hago es decir lo siguiente. Si yo quiero dibujar el vector 2, menos 3 desde este punto, pues desde este punto me muevo 2 en el eje X, porque 2 es la primera coordenada, y me muevo menos 3, entendiendo que menos 3 es hacia abajo, sobre el eje Y. Y entonces este vector es este mismo vector, pero arrancando desde otro punto. Simplemente entendiendo que este 2, menos 3, que representa el vector, lo que representa es cuánto se mueve en el eje X la flecha, cuánto se mueve en el eje Y. Es decir, estos dos vectores son el mismo. Y eso a veces suena un poco extraño, porque uno dice, pero es que yo veo dos flechas diferentes acá. Puede que sean dos flechas diferentes, pero ambas flechas corresponden al mismo vector, al vector 2, menos 3. Y si yo quiero dibujar este mismo vector, pero desde otro lado, por ejemplo desde acá, pues hago el mismo ejercicio, arrancando desde el punto inicial, donde yo escoja o donde me digan que lo tengo que dibujar, pues lo que hago simplemente es moverme. Como es 2 menos 3, pues me muevo 2 unidades en X. Cada unidad es un cuadrito de estos grandes, 1, 2, y menos 3 en el eje Y. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí tengo otra flecha, pero que en este caso representa el mismo vector. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profe. O sea, yo quiero que ustedes vean cuál es el trasfondo detrás de este proceso. El trasfondo de este proceso es que yo puedo dibujar un vector, el que me pidan dibujar, desde cualquier lado, desde cualquier punto en el plano cartesiano. Eso tiene importancia sobre todo en las aplicaciones de los vectores. Que a uno le dicen, mire, yo necesito este vector, dibujar este vector por X o Y propósito, pero necesito dibujarlo desde este punto, porque este punto tiene algo importante dentro de la aplicación. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo que dibujar ese vector que usted me dice, por ejemplo, desde acá, y ahora voy a dibujar otro vector, por ejemplo, me dicen dibuje el vector menos 1,2. Yo digo, bueno, pero me dicen, pero lo tiene que dibujar desde acá, desde este punto. Yo digo, bueno, pues entonces yo cojo mi flecha, la arranco desde acá, y entonces la flecha va a tener un desplazamiento de menos 1 en X menos 1 es hacia la izquierda, y como es menos 1,2, menos 1 en X, 2 en Y. Y entonces este es el vector menos 1,2, pero arrancando desde este punto de acá. Entonces la idea aquí es bastante sencilla y es aquí donde uno hace la diferenciación que yo les decía a ustedes el lunes entre punto y flecha. Los puntos son estos punticos de acá, el punto inicial y el punto final, pero la flecha es la que va desde el inicial hasta el final correspondiente. Esta es una idea que a veces suena, como les decía, un poco extraña, porque pues uno comúnmente está acostumbrado que cada objeto tiene una sola gráfica. Por ejemplo, con las funciones. Me dicen, grafique esta función y todos tendríamos que dibujar la misma gráfica. Pero en cuanto a vectores, yo puedo decirles a ustedes, dibujen el vector 2, menos 3 y alguno me lo dibuja acá, otro me lo dibuja acá y otro me lo dibuja acá. Y los tres estarían en lo correcto. Los tres lo habrían dibujado de manera correcta, siempre y cuando, vuelvo y repito,
tengan en cuenta, pues, como la orientación hacia cuál tienen que poner la flecha. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, señor. Eso era como por cerrar esa idea. Pero entonces esa idea abre otra pregunta nueva. Y es, si estas tres flechas son iguales, o mejor dicho, si estas tres flechas reflejan o representan el mismo vector, pero cada una está ubicada en un punto distinto, ¿qué es lo que tienen en común esas tres flechas? Es decir, para que yo diga que algo es igual a otra cosa, es porque debe tener algo en común. Y en este caso, estas tres flechas, pues tienen diferente punto inicial y diferente punto final. Entonces uno dice, bueno, me refiero a estas tres, voy a borrar esta última. Simplemente estaba con propósito gráfico, o explicativo, perdón, ejemplificativo. Pero entonces yo digo, bueno, yo veo estas tres flechas, que en teoría son la misma, pero en la práctica, pues yo las veo en lugares diferentes. Entonces uno puede pensar, bueno, pero entonces si es que son iguales, es porque deben tener algo en común. Y ese algo en común que tengan esas tres flechas deben ser propiedades caracterizadoras de los vectores. Propiedades que me permiten caracterizar un vector, o mejor dicho, diferenciar un vector con respecto a otro. Y entonces es donde surge, y esto digamos que es relativamente conocido, sobre todo cuando uno trabaja estos vectores en física, y es que cuando yo tengo un vector, lo que caracteriza a ese vector desde el punto de vista geométrico no es su ubicación. Lo que lo caracteriza es su magnitud y su dirección. Y en ese sentido, cuando yo tengo estos tres vectores, lo que van a tener en común estos tres vectores es su magnitud. Y cuando hablo de magnitud me refiero al tamaño de la flecha, el largo de la flecha. Y lo otro que van a tener en común estos tres vectores es su dirección. Es decir, hacia dónde apuntan estos tres vectores. Si ustedes los miran ahí en la pantalla, por más que estén ubicados de manera distinta, uno alcanza a evidenciar que los tres vectores tienen como el mismo largo, y ahorita vamos a ver cómo se mide ese largo, es lo que vamos a llamar la magnitud, y todos creo que vemos que apuntan como hacia el mismo lado. Y entonces, cuando yo tengo vectores que tienen esa misma dirección y esa misma magnitud, pues todos los vectores, o esos vectores, van a ser el mismo, iguales entre sí. Entonces, estos que presento acá o que titulo acá son los componentes esenciales de un vector, porque son los componentes o características identificativas, si se puede utilizar ese término, de cualquier vector. Si yo tengo un vector, yo lo puedo caracterizar e identificar completamente a partir de su magnitud y a partir de su dirección. Entonces necesitamos como darle cierta precisión a cada uno de esos dos términos. La magnitud de un vector, como lo mencionaba hace un rato, corresponde a la longitud de la flecha que representa ese vector. Es decir, si yo pregunto por la magnitud del vector 2, -3, que son los que tenemos dibujados acá, la magnitud del vector 2, -3 es lo que mide esta flecha, el largo de la flecha.
Y ese largo va a ser el mismo, no importa si es esta, no importa si es esta, no importa si es esta, porque al fin y al cabo todas representan al mismo vector. Entonces, la magnitud de un vector corresponde a la longitud de la flecha que lo representa. Con respecto a la dirección, y aquí yo debo hacer como un pequeño paréntesis, porque muchas veces la noción de la dirección de un vector es un poquito ambigua. Intuitivamente la dirección representa hacia dónde apunta la flecha, pero ese hacia dónde apunta la flecha, pues digamos que no es algo totalmente determinado con precisión, no es un concepto que uno pueda como caracterizar totalmente. Entonces, por eso es que la dirección de los vectores comúnmente se representa por medio de un ángulo. Una manera de representar la dirección es por medio del ángulo que forma la flecha con respecto al eje positivo X. Es decir, la dirección de estos vectores corresponde, y voy a ver si puedo como mostrarlo acá, corresponde a este ángulo. Ya voy a mostrar el ángulo. Voy a quitar, tengo que quitar esto. Yo tengo el eje X, el eje positivo X, ya lo voy como a caracterizar mucho mejor. Este es el eje positivo X, o sea, el que va desde 0, 0 hasta acá. Naturalmente, para medir el ángulo con respecto al eje X, pues al vector toca ubicarlo sobre el eje X, es decir, arrancando en el eje positivo X, comúnmente sobre el punto 0, 0, es decir, la dirección comúnmente se mide con el vector desde 0, 0, y yo calculo el ángulo que forma este eje positivo X. No era por acá. Si aquí a veces me enredo. Sí. Ya se me olvida cómo es que se miden los ángulos acá. Este es el ángulo. Dale un segundo, creo que este número es conocido. Vale. Excúsenme. Este ángulo que forma este vector, o el vector que yo quiera calcularle la dirección, con respecto al eje positivo X, es el que corresponde a la dirección del vector. Entonces, muchas veces este ángulo es de 303.69. Claro, los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, me refiero a este ángulo completo. Si uno lo midiera en el sentido de las manecillas del reloj, uno utilizaría ángulos negativos, pero la idea es no manejar ángulos negativos acá, sino solamente positivos. Pues por eso se miden en sentido antihorario. Entonces, este ángulo es la dirección de este vector. Entonces uno diría, en este caso, este vector tiene una dirección de 303.69 grados. Entonces, de esa forma, nosotros caracterizamos la dirección de un vector en términos del ángulo que éste forma con respecto al eje positivo X. Entonces, esas son, digamos que las dos definiciones de lo que son la magnitud y la dirección de un vector. La magnitud es la medida de la flecha, la dirección es el ángulo que forma la flecha con respecto al eje positivo X. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y entonces en este momento, pues surge la pregunta natural, teniendo en cuenta que estamos en un contexto
digamos que matemático, operativo, algebraico, por llamarlo de alguna forma. Y es bueno. ¿Y yo cómo hago para calcular la magnitud y la dirección de un vector? Es decir, pues aquí lo hizo el programa, es decir, aquí el programa pues me calculó la dirección y de hecho este programa también podría calcular la magnitud. Pero la idea es que yo pueda calcular, que yo, no un aparato, no un computador, sea el que calcule la magnitud y la dirección del vector. Y entonces uno dice, bueno, pues yo puedo medirlo con instrumentos. Es decir, pues como la magnitud es una longitud, pues saco mi regla y mido desde acá hasta acá, desde el punto final hasta el punto inicial. Y ahí calculé la magnitud del vector. Y otro dirá, bueno, pues la dirección, como es un ángulo, pues la calculo con un transportador. Pongo mi transportador, lo pongo sobre el eje X, miro exactamente de dónde sale. Yo no sé si ustedes sepan manejar un transportador, espero que sí, o creería que sí. Y a partir de ese transportador, yo podría medir este ángulo y con este ángulo tener la correspondiente dirección. Pero el problema de medir con instrumentos, y eso es algo que yo creo que ustedes deben conocer bastante bien, porque en contextos prácticos eso es problemático, pues está en la imprecisión de los instrumentos. Es decir, cuando uno mide con una regla o cuando uno mide con un transportador, para que eso mida de manera precisa, hay que tenerlos perfectamente calibrados y hay que tenerlos o hay que utilizarlos o ponerlos de manera perfecta sobre el objeto que se vaya a medir. Y eso es algo bastante complicado. Entonces, en sí, el problema o la pregunta que se plantea aquí es ¿cómo hago para calcular la magnitud y la dirección de un vector sin instrumentos, sin computador, pero que me permita calcularlo de la manera más precisa posible? Mejor dicho, que sea la medida exacta. Y entonces, pues uno dice, y esa es la pregunta, pues utilicemos el álgebra. Como cada flecha se puede representar por medio de una pareja de números reales, pues utilicemos esa pareja para calcular tanto la magnitud como la dirección del vector. Y es acá donde surgen las fórmulas para calcular esa magnitud y esa dirección. Y escúcheseme bien, fórmulas, es decir, álgebra, cálculos, aritmética, a partir de la representación algebraica. Entonces, cuando uno pasa a ese terreno algebraico, digamos que todo se simplifica sobremanera. Y precisamente esa es la justificación para ese cambio de representación. Si yo tengo esta flecha, cualquiera de estas, si tengo esta, por ejemplo, aquí, dibujada, y yo quiero calcular la magnitud y la dirección, pues me toca sacar mi regla, sacar mi transportador, con todos los problemas que eso implica, y ponerme a calcular. Pero si en vez de coger la flecha, cojo su representación algebraica, es decir, su pareja de números reales, a partir de las fórmulas, yo puedo calcular eso con completa precisión, sin ponerme a medir. Por eso es que es tan útil coger un objeto geométrico y representarlo de manera algebraica. Y en el caso de la magnitud, el ejercicio es bastante sencillo. Si yo tengo un vector con dos componentes, como todos los que hemos visto hasta ahora,
el primero se llama B1 y el segundo se llama B2, pues para calcularle la norma, perdón, la magnitud, que es lo mismo que la norma, es decir, norma es otra forma de llamar a la magnitud. Para calcular esa magnitud, pues yo aplico esta fórmula. Esta es la simbología que uno utiliza para la magnitud de un vector. Dos líneas verticales. Es decir, esto significa la magnitud del vector V. Y la magnitud del vector V es simplemente la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, esta fórmula yo la aplico, hago las cuentas en un vector específico y el resultado es exactamente, con total precisión, la norma del correspondiente. Voy a estar diciendo indistintamente norma o magnitud. Espero que todos tengan claro qué significa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector 3,4, pues el vector 3,4, su magnitud es la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, la magnitud de este vector va a ser la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, eso es 9 más 16, 25. Entonces, la norma o magnitud de este vector 3,4 es la raíz de 25, pues que es igual a 5. Entonces, ahí he calculado la magnitud de este vector. Si yo tomo, por ejemplo, el vector menos 2,7, pues aplico la misma fórmula. La fórmula es la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, en ese caso, esa norma o esa magnitud me va a dar raíz de 53, que cuando yo lo aproximo decimalmente, con dos cifras decimales para darle mayor precisión, el resultado es 7.28. Entonces, la magnitud de este vector sería 7.28. Entonces, miren cómo la fórmula o el proceso algebraico me permite calcular la magnitud de ese vector. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces, quiero que me digan rápidamente, ¿cuál sería la magnitud de este vector que estoy señalando acá? Este que ya habíamos dibujado. ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? Rápidamente, sin usar regla, sin usar ningún instrumento de medición, rápidamente. Ese vector corresponde a este vector de acá, que este vector es menos 1,2. Entonces, ¿cuánto mide la magnitud, valga la redundancia, de este vector de acá? ¿Quién me da la respuesta? ¿Raíz de 5? Raíz de 5, porque sería la raíz de la primera componente al cuadrado, pues que sería menos 1 al cuadrado, que eso es 1, más la raíz, perdón, más la segunda componente al cuadrado, que sería pues 2 al cuadrado, que es 4. Entonces sería la raíz de 1 más 4, que eso es igual a 5. ¿Sí es claro para todos esto? ¿Sí me hago entender? Naturalmente, uno puede aproximar decimalmente esas raíces. Yo recomiendo que lo aproximen con dos cifras decimales. Es decir, la raíz de 5 es, si no estoy mal, 2.1, no sé, 1.2, 2.12 tal vez. Corríjame alguien. La raíz de 5. 2.12.
2.24 me da a mí. Uy, estaba re lejos yo. La raíz de 5, uy, pero me parece. No sé, en un segundo, a ver, de pronto sí. Ah, sí. Es hora 10 y el 10 al sacar la raíz. 2. Sí. 2.24. Lo que dé la calculadora, claro está. Entonces, esa magnitud la puedo representar por un número real decimal, que me dice con precisión cuál es la medida de ese. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Dime, Santiago. Profe, en cuanto a la simbología, ¿toca poner el vector ahí dentro de las dos barras? O eso, O solo con V? o si tú, depende del nombre que le pongas al vector, ¿no? O sea, si quieres meter una letra aquí adentro, pues tienes que haberle dado un nombre a ese vector. Entonces, pero si a este lo llamas V, pues puedes poner aquí la norma de V. Y siempre y cuando quede claro que V es este vector de acá. ¿Sí me hago entender? O sea, puedes poner la letra que lo simboliza siempre y cuando hayas aclarado cuál es la letra que lo simboliza. Uno comúnmente usa V, pero supongamos que yo te doy 10 vectores. Entonces tú tienes que darle un nombre a cada uno de esos vectores a la hora de simbolizarlo para meter ese símbolo dentro de las líneas verticales. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Vale, profe, gracias. Listo, pues. No sé si hay alguna otra inquietud con respecto a este proceso. O sea, la idea es muy sencilla. Todo esto que estoy diciendo es, pienso yo, bastante sencillo. Además que comúnmente son ideas que uno ya ha explorado en otros cursos. Pero de todas formas me gusta como ver con detalle qué es lo que está siendo representado ahí. Entonces, esa es la manera de calcular la magnitud o norma de un vector de dos componentes, que son los que estamos trabajando hasta ahora. Ya después hablaremos de vectores de tres componentes, claro está. Pero por el momento son de dos componentes. Con respecto a la dirección, el ejercicio es un poquitico más problemático. No tanto porque sea un concepto muy complejo, sino porque calcular ángulos de manera algebraica tiene siempre su detallito. Y eso es lo que yo quiero que miremos en la segunda parte de la clase. ¿Cómo se calcula la dirección de cualquier vector? Eso quiero que lo hagamos después de la pausa. Pero antes de salir a la pausa, y salimos de una vez y más bien volvemos temprano para poder hacer ese trabajo de la magnitud y la dirección, perdón, de la dirección, yo quiero que miremos este ejemplo tan sencillo, o esta idea tan sencilla. Supongamos que me dicen, mire, tengo este vector, y tengo el punto inicial y tengo el punto final. Y yo quiero encontrar la magnitud de ese vector. Entonces, naturalmente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, pues, calcular el vector. O sea, aquí lo que me dieron fue punto inicial y punto final. Ninguno de ellos es el vector. Este es el punto en el que empieza el vector y este es el punto en el que termina. Para hallar el vector, para representarlo algebraicamente, pues recordamos lo que vimos la vez pasada, de que para obtener un vector de manera algebraica, pues utilizamos cabeza menos cola, restamos el punto final menos el punto inicial. Entonces, menos 5 menos 2 da menos 7, 3 menos 7 da menos 4. Este es el vector y a este es el que le aplicamos la fórmula.
Y entonces ustedes calculan su fórmula, calculan su raíz y obtienen el resultado. A mí aproximadamente me dio 8.06. Ustedes pueden verificarlo, claro está. Y entonces, si yo tengo el punto inicial y el punto final de un vector, a partir de esa información hay un proceso que me permite obtener la magnitud del correspondiente vector. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me siguen? ¿Preguntas con respecto a este ejemplo? Si estamos bien, pues hagamos la pausita de una vez. Es la 1:51. Hagámosla hasta las 2:05. Volvemos a las 2:05. Y entramos a discutir la parte correspondiente a la dirección. ¿Cómo se calcula la dirección de un vector? ¿Listo?
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Excúsenme, se me había desconectado. Espero que me estén oyendo bien. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Listo, pues bien. Entonces, como les mencionaba antes de salir a nuestra pausa, en esta segunda parte quisiera discutir lo correspondiente a el cálculo de la dirección de un vector. Yo les decía a ustedes que ese cálculo de esa dirección pues corresponde matemáticamente, o una de las formas de representarlo matemáticamente es a través de un ángulo. Y entonces encontrar ese ángulo se realiza a través de el uso de ciertas propiedades trigonométricas. Esas propiedades trigonométricas en general no son difíciles de deducir. De alguna manera lo que les voy a mencionar, si uno tiene cierta habilidad para el manejo de triángulos rectángulos, para el manejo de las funciones trigonométricas, pues son propiedades que son fáciles de intuir. Pero el detalle particular está en que no siempre aplica el mismo procedimiento para todos los vectores. Entonces, la idea general es que si nosotros tenemos un vector B1, B2, es la notación que por el momento asumo de manera estándar, el vector es B1, B2, entonces, de acuerdo a el signo de la primera componente del vector, nosotros aplicamos cierto tipo de procedimiento. Y entonces, cuando esa primera componente es positiva, es decir, cuando tengo un vector donde la primera componente es positiva, el ángulo se calcula a partir de esta fórmula. Y en esta fórmula entra en juego una función trigonométrica inversa, que yo espero que sea más o menos familiar para ustedes. Si no lo es, pues digamos que las calculadoras aparecen. ¿Cómo se calcula esta expresión? Este es el famoso arco tangente o tangente inverso o tangente a la -1. No confundirlo con cotangente. Cotangente es otra cosa. Este es el arco tangente. Y ese arco tangente, lo que se hace es evaluarlo en el cociente entre la segunda componente y la primera componente. Es decir, yo tomo B2 sobre B1 y le calculo el arco tangente a esa expresión. Ese es el procedimiento para encontrar el ángulo de dirección, o bueno, uno de los procedimientos, que me parece a mí como el más directo, para encontrar el ángulo de dirección siempre y cuando la primera componente
sea positivo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el vector 3 menos 10 y quiero encontrar el ángulo dirección de ese vector, pues hago simplemente este ejercicio. Cojo menos 10 y lo divido entre 3. Y a esa expresión le calculo el arco tangente. Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer ese cálculo con calculadora, el modo de la calculadora debe ser el modo grados, porque aquí en el álgebra lineal los ángulos en general se expresan en términos de grados. Entonces, si lo tienen en modo radianes o en algún otro modo, conviértalo al modo grado. No sé en cada una de sus calculadoras cómo se hará, toca que revisen entre las opciones. Ahí le calculan el tangente a la menos 1 y el resultado es el ángulo dirección. Ahora, ese ángulo, la idea es que siempre tiene que ser un número positivo, porque estamos midiendo el ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero hay casos donde esa función arcotangente nos da un resultado negativo. Entonces, si uno quiere tomar un ángulo negativo y volverlo positivo, la idea, y esto es digamos que algo básico en el análisis de los ángulos, es sumarle 360. Es decir, si a mí el ángulo me da menos 73.30, que ese es como el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj, porque es negativo, para volverlo positivo le sumamos 360. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me están oyendo? ¿Se me fue el audio, no? Sí, profe. Entonces miren que el proceso es simple en este caso. Simplemente es, hago el cociente, aplico arcotangente y obtengo el resultado. Si me da positivo, lo dejo positivo. Si me da negativo, para volverlo positivo, le sumo 360. Y así obtenemos el ángulo. En este caso, el ángulo de este vector sería 286.70 grados, claro está. Por favor, verifiquen en sus calculadoras que efectivamente ese es el resultado, perdón, de ese procedimiento. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Como les digo, este es el proceso cuando el ángulo es, perdón, cuando en el vector la primera componente es positiva. Y repito el proceso. Si no lo había puesto en amarillo. Listo, voy a sombrear este en amarillo. Que este es el segundo caso. El segundo caso, que es cuando la primera componente es negativa, digamos que tiene casi la misma estructura, es aplicar tangente a la menos 1, de B2 sobre B1, pero en este caso, obligatoriamente, tienen que sumarle 180, sin importar qué número de acá, si es negativo o es positivo, no importa, de todas formas, tienen que sumarle 180 grados. Entonces, esa diferencia es muy importante que la tengan presente. Cuando la primera componente es negativa, entonces el ángulo
o para encontrar el ángulo, calculan el arcotangente de B2 sobre B1 y le suman 180. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el ángulo menos 2, menos 5, como en ese caso la primera componente es negativa, entonces calculo tangente a la menos 1 de menos 5 sobre menos 2, pues hago este cociente, le calculo el tangente a la menos 1, en grados, claro está, y al resultado le sumo 180. Y en ese caso, para este ejemplo, después de haber hecho la suma, el resultado me da 248.20. Y ese sería el ángulo dirección de ese correspondiente. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Entonces, como pueden ver, el proceso para encontrar el ángulo no tiene mayor misterio. Es aplicar correctamente la fórmula en el caso correspondiente. Hay un tercer caso. Uy, ese tercer caso no lo escribí. Pensé que estaba escrito en alguna parte. No lo tengo en algún lado. Me tocará escribirlo porque es un tercer caso importante. Entonces lo voy a poner acá. El tercer caso que falta, y yo creo que eso es fácil de intuir, es qué pasa cuando la primera componente del vector es igual a 0. O sea, esto es para cuando es positivo, 1, 2, 10, 20. Este es cuando es negativo. Y este es, pero queda faltando, ¿qué pasa si es igual a 0? En ese caso, nosotros debemos analizar el signo de B sub 2. El signo de B sub 2. Segundo. Y entonces la idea es la siguiente. Entonces aquí se abren como otros dos casos, cuando el primero es igual a 0. Voy a ponerlo acá. Y esto está metido dentro de este casito. Si B2 es positivo, esto solo se revisa si B1 es igual a 0. O sea, esto de mirar si B2 es positivo o negativo, solo se revisa cuando la primera componente es 0. Entonces, si B2 es positivo, entonces el ángulo... Ay, ¿qué dice? Ay, me enredé acá. Estoy escribiendo. Es el teclado, ¿qué será? El ángulo es de 90 grados. O sea, por ejemplo, si es 0,5 o 0,10, y eso es algo que uno puede verificar fácilmente si uno dibuja el vector, el ángulo es de 90 grados. Pero si B2 es negativo, el ángulo es de 270 grados. ¿Por qué toca utilizar un caso especial para este caso cuando B1 es igual a 0? Porque es que si B1 fuera igual a 0, yo no le puedo aplicar esta fórmula, porque es que miren que B1 está en el denominador. Entonces, yo no puedo poner B1 igual a 0 dentro de esa fórmula del arcotangente. Entonces, cuando B1 vale 0, lo que tenemos que analizar es el signo de la segunda componente. Si es positivo, el ángulo es de 90. Si es negativo, el ángulo es de 270.
¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Les voy a poner esto como un tercer caso. Yo pensé que lo tenía escrito, pero pues parecía que no. Entonces, pues, ahí lo escribo de una vez y lo guardo para posterior situación. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es la ubicación sobre el caso correspondiente. Entonces, por ejemplo, y voy a preguntarlo rápidamente, por ejemplo, ¿cuál es la dirección del vector o el ángulo dirección? Bueno, cuando pregunte dirección, ustedes entienden que me refiero a un ángulo del vector menos 1,4. Quiero que calculen la dirección de ese vector, que revisen a cuál caso corresponde, y lo verificamos con el GeoGebra, que GeoGebra pues calcula eso con un transportador, llamémoslo que digital, y verificamos si la respuesta que da acá realmente coincide con la que debería dar, también para que le sirva como experimentación. ¿Listo? Entonces quiero que 5 minuticos, no creo que les tome más, para determinar esa dirección. Mientras tanto, voy a ir subiendo la actividad a la plataforma para que cuando hayamos cerrado la sesión de clase, ustedes ya tengan acceso a ella. Si no les molesta, me voy a desconectar un minutico porque para poder realizar ese proceso me toca cambiar de sesión y entonces pues ahí me toca como salirme de acá. Entonces voy a salirme 2, 3 minuticos mientras logro cuadrar la actividad y ya me conecto. Listo, no se vayan a ir hasta que no haya vuelto.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí, Sí, señor. señor. Ay, yo me salí y no sé si les había quedado, bueno, yo les había dicho cuál era el vector, ¿no? Entonces voy a compartir otra vez. Claro que acá más bien debería compartir toda mi pestaña. Entonces, voy y ya me ubico. Una ventana, toda la parte. Listo. Entonces no sé si tuvieron problema con esto. ¿Alguien me puede decir cuánto le dio la dirección de ese vector? Dime. A mí me dio 104,04 grados. 104,04. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, a mí me da igual. Verifiquémoslo. El vector era menos 1,4. Entonces, para medir el ángulo, o sea, si uno lo quiere medir a mano, ahí sí es muy importante dibujarlo desde el origen. Pues el vector es menos 1,4, porque pues para que el ángulo... Ay, Dios mío, me enredé acá. Ya sé cómo. Menos 1,4. Entonces arranco acá. Menos 1 hasta 4. Aquí. Entonces el vector, menos 1,4. Entonces, si uno quiere medir el ángulo, pues uno como que coge el eje positivo X y, bueno, aquí es donde yo me enredo a ratos. Creo que es en este orden. No, era en el otro. No olviden que el ángulo es con respecto al eje positivo X. Pues, entonces, vean que efectivamente, medido a través de GeoGebra, el ángulo da 104,04. Naturalmente, yo quiero ver como procedimientos cuando les toque como calcular esos ángulos, ¿no? No que lo calculen aquí con un computador, sino que ustedes hagan como el cálculo. Pero pues este nos sirve como verificación. Bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Listo. Ya en Moodle, y eso hice mientras estaba por fuera de la reunión, ya en Moodle subí la tercera actividad. Quisiera que por favor verificaran que allí se encuentra. ¿Sí está ahí la actividad? Sí, señor. Entonces, pues son ejercicios de esto, de hallar magnitud y dirección de un grupo de vectores. Entonces, no es largo, como pueden ver ustedes, el proceso es bien corto. Lo que hay que tener cuidado es como con los casos, pero por lo demás, pues ahí no hay ningún misterio. Entonces, yo dejaría hasta aquí por hoy, porque pues digamos que como para cerrar el tema. Y entonces, pues ustedes me entregarían esa actividad a más tardar el lunes. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud con respecto a esto. ¿Todos de acuerdo? Por favor, en grupo, ¿no?
Mínimo 2, mínimo 3, máximo. Pues nos veríamos de hoy en 8. Lunes no hay clase, claro está. Nos veríamos el viernes de hoy en 8. Como les decía al principio, a priori, si van a venir, me mandan un correo como para tener claro quiénes son los que van a asistir. Si yo veo que en algún momento como que se sobrepasa el aforo, pues yo les mando inmediatamente un correo diciéndoles, miren, estas personas no pueden ir porque pues ya tenemos un montón. Pero no creo. O sea, honestamente ustedes estaban viniendo 3, 4, 5 o 6 en el mejor de los días. Entonces no creo que nos vayamos a tener problemas de aforo. Pero igual me mandan el correo. Ya no va a haber más encuestas, como para evitar como ese proceso que ya, pues ya se estaba volviendo como inoperante. ¿Listo? Entonces ahora sí los dejo definitivamente por hoy. Nos vemos de hoy en 8. Listo. Pues ya es el final de la clase. ¿Qué me quieres preguntar? No, profe, cuando se salgan todos. Listo. Gracias, Chao, profe. Hasta profe, luego. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Que tenga buen profe. día. Hasta luego. No sé. ¿Los demás también quieren preguntarme algo o alguna cosa? No, profe, hasta luego, gracias. Listo. Que María Camila quiere hablar como en privado. Profe, entonces ¿hasta el viernes o hasta cuándo dijiste? Qué pena. Dime. ¿Hasta cuándo es la actividad? ¿Hasta el viernes o hasta el miércoles? La actividad hasta el lunes. Listo, profe. Listo. Cuéntame. Profe, qué pena. Es que tuve un inconveniente en el momento de subir pues la evaluación, que era para el martes. Ok. Es que tuve como un problema en la plataforma porque pues yo recuerdo que yo la había entregado, pero pues ayer vi y no se envió. Entonces pues la enviaste ayer, pero pues sin embargo yo la hice el martes y pues yo tengo pruebas de que yo la hice el martes. No hay necesidad de que me pruebes nada, no te preocupes. Yo confío en ti. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, profe, qué No, pena. a ti, que estés muy bien. Feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.